O sea, imaginemos por un momento una situación muy específica. Ubiquémonos en la ciudad de Montería, en Colombia. Ajá. Específicamente, pensemos en la parroquia La Inmaculada. Esta parroquia queda dentro de un barrio de estrato alto de la ciudad, un lugar pavimentado, tranquilo, con todas las comodidades, digamos. Claro, el típico sector privilegiado. Exacto. Pero, y aquí viene lo interesante, en uno de los extremos de este barrio, ya en la pura periferia, hay una invasión, un asentamiento informal que técnicamente hace parte de la jurisdicción eclesial de esta parroquia. Sí, geográficamente pertenecen a la misma comunidad. Tal cual. Sin embargo, los miembros de esta invasión no solo están marginados físicamente, por la falta de recursos o de infraestructura, sino que también se sienten totalmente excluidos de la parroquia. O sea, no hay un sentido de pertenencia. Cero. No se sienten parte de la comunidad. De hecho, solo esperan que, en ocasiones esporádicas, los líderes de la parroquia se acerquen, ya sea para hacer evangelización con fines puramente sacramentales, o bueno, en alguna época puntual como la Navidad para llevar regalos. Y este es un escenario real que sirve como base para el análisis de hoy. Vamos a sumergirnos en un reporte académico fascinante de la investigadora Ana Cecilia Villamil Arias, que desarrolló para la maestría en Pensamiento Social Cristiano. Un documento súper revelador, la verdad. Totalmente, porque no se queda en describir el problema, sino que hace un énfasis enorme en nuestro compromiso como bautizados. Nos recuerda algo básico, pero que a veces se olvida. Y es que todos somos hijos de Dios y por lo tanto tenemos la misma dignidad. Y ese punto de la dignidad es vital. El reporte plantea que el fortalecimiento del trabajo pastoral requiere una acción constante. No puede ser algo de una vez al año. Exacto, no es un evento estacional. Tiene que integrar la formación espiritual, la cercanía real con la comunidad y sobre todo la capacidad de responder a los desafíos actuales. O sea, un trabajo pastoral sólido no se limita a la simple organización de actividades religiosas. ¿Qué es lo que solemos pensar, no? Hacer la misa, los sacramentos y ya. Sí, y es mucho más que eso. Busca acompañar la vida de las personas en sus diferentes realidades, ofrecer apoyo, orientación y crear verdaderos espacios de encuentro. Y esto implica, inevitablemente, capacitar a los agentes pastorales, promover la participación activa de los laicos y, bueno, desarrollar proyectos que respondan tanto a las necesidades espirituales como a las urgencias sociales, siempre iluminados por el Evangelio. Claro. Entonces, la gran pregunta que surge para quienes nos escuchan es, si las puertas del templo están técnicamente abiertas, ¿por qué existe esta barrera invisible que aleja a los más vulnerables de la vida espiritual cotidiana? Bueno, para responder a eso, la investigadora utilizó una metodología que se llama investigación-acción participativa. Y esto es clave porque no es sentarse en un escritorio a teorizar. O sea, fue al terreno. Fue al terreno, exacto. Se sentó a dialogar con la comunidad. Y el primer gran hallazgo que describe es lo que ella llama la parroquia de dos velocidades. ¡Wow! Parroquia de dos velocidades. Suena a que unos van en un tren bala y otros a pie. Es una analogía perfecta, porque resulta que en el mismo espacio geográfico operan dos dinámicas que nunca se tocan. En la primera velocidad está el grupo central, que son los habitantes del barrio de estrato alto. Los que organizan todo, me imagino. Sí, los que disfrutan de una vida comunitaria robusta. Ellos toman las decisiones, lideran los grupos, organizan los eventos. Tienen el control total de la parroquia. ¿Y la segunda velocidad? La segunda velocidad son los habitantes de la invasión, en la periferia. A ellos se les percibe, y tristemente ellos mismos se perciben así, únicamente como beneficiarios. Claro, como receptores pasivos. Exactamente. Nunca como pares en la toma de decisiones. Hay un testimonio en el reporte de una habitante de la zona vulnerable a la que llaman Lucía, que es súper impactante. ¿Qué dice Lucía? Ella cuenta que solo va a la parroquia para buscar mercados, o bueno, para bautizar a su hijo. Y cuando le preguntan por qué no participa más, dice que siente que el templo es para gente que tiene con qué vestir bien. Uf, qué fuerte. Y lo peor es que seguramente nadie en la puerta le dijo que no podía entrar por su ropa. Nadie. Y eso es lo que el estudio define como la invisibilidad de las microexclusiones. Los líderes de la parroquia de verdad creen que son súper inclusivos. Ellos dicen que la misa es pública, que no se le cierra la puerta a nadie.
Pero confunden la simple entrada libre con una verdadera inclusión. Es como, digamos, organizar un evento en un restaurante súper elegante. Ajá. La puerta no tiene candado, nadie te prohíbe pasar. Pero si no hay precios en el menú y todos adentro están de traje de gala, pues todo el ambiente te grita silenciosamente que no perteneces a ese lugar. Es tal cual. Y la investigadora aterriza esto en un ejemplo muy cotidiano que ocurre en muchas comunidades, el famoso bazar anual. Ah, el típico evento para recaudar fondos. Ese mismo. Se anuncia como un evento abierto para toda la comunidad. Pero si analizas las dinámicas, el costo de los boletos para los juegos, los precios de la comida, el tipo de música, todo está diseñado para el bolsillo y el gusto de la élite parroquial. Claro, una familia de la invasión que vive del día a día no puede gastar su dinero en un bazar. Quedan automáticamente excluidos, aunque la invitación diga que todos están invitados. Exacto. Se convierte en una fiesta privada disfrazada de evento comunitario. Y aquí es donde el reporte hace una conexión teológica e histórica fascinante. La autora dice que esto es exactamente lo mismo que San Pablo criticaba hace 2000 años. Espera, ¿San Pablo hablaba de bazares excluyentes? Bueno, no de basales, pero sí de cenas. En la primera carta a los Corintios, San Pablo reprende a la comunidad de Corinto. Resulta que en esa época la Eucaristía se celebraba en el contexto de una cena real, un banquete compartido. Una comida comunitaria, digamos. Sí, pero San Pablo se entera de que los miembros ricos, que no tenían que trabajar tantas horas, llegaban temprano, llevaban manjares y se comían todo, incluso se emborrachaban. ¿Y los más pobres? Los más pobres, que eran esclavos o jornaleros, llegaban tarde de trabajar y pasaban hambre porque ya no quedaba nada. San Pablo les dice que hacer eso invalida por completo la asamblea, que no pueden llamar a eso la cena del Señor si desprecian a los que no tienen nada. ¡Wow! O sea, es un problema milenario. Literalmente es el mismo comportamiento pero con diferente ropa. Exacto. Y por eso la investigadora dice que en esta parroquia y en muchas otras instituciones ocurre una contradicción teológica. Celebran la Eucaristía, que es el sacramento de la unidad, pero al salir del templo mantienen las mesas separadas. Ella lo llama la ritualización de la exclusión. Ritualización de la exclusión es un término potentísimo. Pero, a ver, quiero hacer un poco de abogado del diablo aquí. A ver, dime. Volvamos al tema de las visitas esporádicas a la invasión. Si la parroquia va en diciembre y le entrega regalos a los niños de la periferia, ¿no es eso algo bueno? O sea, entre no hacer nada y llevar regalos, ¿por qué es tan crítico el reporte con esto? Es una pregunta súper válida. Y la crítica no es hacia el acto de regalar un juguete, sino al modelo de asistencialismo que esto perpetúa. Claro, el quedarse solo en dar cosas. Exacto. El problema de los regalos de Navidad es lo que pasa el resto del año. Si los jóvenes de la invasión reciben un obsequio en diciembre, pero de enero a noviembre no tienen ningún espacio de liderazgo, de formación o de escucha, se crea una relación unidireccional. Una relación de donante y receptor. Tal cual. El donante se siente bien consigo mismo, limpia su conciencia, y el receptor se acostumbra a esperar pasivamente. Si lo pensamos bien, esta relación intermitente, pues despoja a las personas de su agencia. Al enfocarnos solo en regalar cosas materiales y nunca escuchar cuáles son sus necesidades reales, estamos anulando su capacidad de ser sujetos activos de su propia transformación. Y esto choca de frente con un principio del pensamiento social cristiano que se llama humanismo integral. ¿Y qué plantea exactamente el humanismo integral? El humano no es solo una carencia material que hay que saciar. Tiene intelecto, espíritu, capacidad de decisión. Si solo le das asistencia material, estás ignorando su dignidad completa. Es como tratar el síntoma pero ignorar la enfermedad. Entonces, si ya tenemos claro este diagnóstico, la indiferencia social, el daño del asistencialismo, ¿cómo se cambia este paradigma? ¿Qué propone la investigación para pasar de esta asistencia superficial a un encuentro real? Propone aplicar la metodología de ver, juzgar y actuar. Ya vimos la realidad. Ya la juzgamos a la luz del Evangelio, ahora hay que actuar. Y la solución principal es desplazar el centro de la parroquia hacia la periferia. Mover la parroquia físicamente. No físicamente, sino mover el centro de atención y de poder. Y para esto propone herramientas muy concretas. La primera son las asambleas de barrio. Pero digamos, ¿qué diferencia hay entre una asamblea de barrio
y cualquier otra reunión de la parroquia. La diferencia es quién habla y quién escucha. En lugar de que el comité del estrato alto se reúna a decidir qué van a donar, los líderes van a la invasión a escuchar. Las asambleas de barrio buscan validar la voz de la comunidad vulnerable. O sea, hacerlos partícipes del diagnóstico. Exacto. Es preguntarles qué necesitan, cómo podemos apoyarlos. Es darles el protagonismo de su propio desarrollo. Me hace pensar en la diferencia entre construirle una casa a alguien y darle la llave versus el trabajo de un arquitecto que se sienta con la persona, le pregunta cuántos hijos tiene, qué necesita y diseñan juntos el plano de su propio hogar. Es una analogía hermosísima y súper precisa. De eso se trata la fe en acción, de reconocer que las personas vulnerables deben ser los protagonistas. Y para lograr esto del diseño conjunto, la autora propone una segunda herramienta que me parece genial, que es la cartografía social. ¿Cartografía? O sea, ¿hacer mapas? Mapas literales del territorio. ¿Pero por qué mapas? O sea, ¿no basta con hablar en las asambleas? Porque el mapa elimina las jerarquías intelectuales. Imagina un grupo de la parrocha llegando con términos sociológicos o teológicos súper complejos. La gente de la invasión se va a intimidar y no va a participar. Claro, el lenguaje puede ser otra barrera invisible. Totalmente. Pero si pones un mapa del barrio sobre la mesa y les pides que ellos mismos señalen dónde están los puntos de exclusión, dónde hay inseguridad, dónde hay un lote vacío que se podría usar para talleres, la dinámica cambia. Claro, porque ellos son los expertos de su propio territorio. Saben perfectamente dónde se inunda la calle o dónde falta luz. Y al dibujar sobre el mapa, su conocimiento empírico, su experiencia de vida, se vuelve el centro del proyecto. Democratizas el conocimiento. Es brillante. Y hablando del lenguaje como barrera, leí que el reporte también aborda esto desde el punto de vista teológico, ¿verdad? Con un concepto específico. Sí, el concepto de coinonía. Coinonía. Suena a término que solo escuchas en un seminario. Exacto. Significa comunión íntima, fraternidad, participación mutua. Pero si tú vas a la invasión a decirles que vamos a practicar la coinonía, nadie te va a entender. Lógico. Quedan igual o peor de excluidos. Entonces la investigadora sugiere traducir estos términos a un lenguaje local y cercano. Ella utiliza una metáfora súper poderosa para explicar la coinonía, y es la mesa para todos. La mesa para todos. Eso lo entiende cualquier persona. Exactamente. Una mesa donde nadie se queda sin asiento. Esto permite que no solo los sacerdotes o los teólogos entiendan el objetivo, sino toda la comunidad. Y lo más interesante es que esto hace que el modelo sea replicable. Replicable para otras instituciones, ¿quieres decir? Sí. O sea, el reporte analiza una parroquia, pero la metodología sirve para una ONG, para una junta de acción comunal o para el programa de responsabilidad social de una empresa. Ayuda a crear políticas de inclusión basadas en la dignidad y no en la simple carencia material. Es que es un cambio de mentalidad total. Y creo que esto nos sirve mucho para resumir todo este viaje que hemos hecho hoy. A ver, ¿cómo lo resumirías? Pues empezamos observando esta realidad física, ¿no? Una parroquia dividida entre un centro acomodado y una periferia marginada. Vimos cómo las buenas intenciones, como las de un bazar o dar regalos en Navidad, si no tienen participación real de la comunidad, terminan siendo un asistencialismo que perpetúa la exclusión. Una exclusión a dos velocidades. Exacto. Y finalmente llegamos a las soluciones, a esta pastoral de encuentro que propone usar herramientas como los mapas sociales y las asambleas para reconocer la dignidad de todos. Pasar de la caridad esporádica a la acción constante. Y es clave que quienes nos escuchan recuerden que la situación de esta parroquia en Montería es, en el fondo, un microcosmos. Paz en todas partes. Gran lección es que la justicia social y la equidad deben ser el criterio principal de validez de cualquier comunidad. No basta con abrir la puerta, hay que invitar a pasar y sentarse. Y con esa idea, creo que es el momento perfecto para dejar una reflexión final, para que todos nos la llevemos y la mastiquemos un poco. Claro, la pregunta incómoda. La pregunta necesaria, diría yo. El reporte nos deja clarísimo que la mesa de la Eucaristía o la mesa central de cualquier comunidad debe ser el reflejo de una mesa social equitativa. Pero esto nos obliga a mirar nuestros propios círculos sociales. Nuestros trabajos, nuestros barrios. Debemos hacernos es
¿En cuántos de nuestros espacios cotidianos estamos manteniendo, quizás sin darnos cuenta, una comunidad de dos velocidades? La próxima vez que abramos las puertas de nuestras organizaciones o proyectos, preguntémonos con total honestidad, Ajá. ¿estamos realmente invitando a los demás a sentarse a diseñar con nosotros la mesa o solo les estamos ofreciendo las obras desde la puerta para sentir que hicimos una buena obra? ¡Wow! Es un reto inmenso para todos nosotros. Lo es. Y con ese reto en mente, cerramos este análisis. Ojalá nos sirva para empezar a derribar todas esas barreras invisibles en nuestro día a día.